Buenas noches a todos. Me conocen como el Teniente Tiberio Rodríguez, y desde que tuve la suficiente edad, me uní a las filas del ejército de mi país. Cuando creces en el campo no tienes muchas opciones, pero aún así, no me arrepiento de haber dedicado mi vida a servir a mi país con honor. De antemano, me disculpo si faltan algunos detalles en esta historia. Esto es a propósito. Verán, para empezar, la operación en la que ocurrió esto sigue estando clasificada. Literalmente es un secreto de Estado, pero aún así, me he decidido finalmente a contar qué fue lo que pasó aquella noche. Todo comenzó cuando inteligencia logró interceptar algunas comunicaciones de una célula terrorista que se estaba ocultando en el país vecino. Y gracias a ellos, logramos enterarnos de que iba a haber un ataque en el corazón del país, lo cual no podíamos permitir bajo ninguna circunstancia. Era demasiado lógico lo que debíamos hacer, pero el gran problema es que no teníamos jurisdicción en aquel territorio, y para hacer las cosas legalmente, debíamos pedir permiso a nuestro país vecino para una operación militar en su territorio, cosa que, obviamente, iba a hacer todo el proceso muy complicado. También estaba la opción de una cooperación con ellos, pero esto haría demasiado ruido y espantaría a los terroristas, así que necesitábamos hacer esto en silencio para poder atrapar a algún cabecilla, y así poder tener más información que nos llevara al grupo principal. Con todo esto a consideración, la opción que tomamos era la única posible bajo estas circunstancias, una incursión extraoficial. Los que fuimos a esta misión lo hicimos de forma voluntaria. Debido a la naturaleza de esta, tendríamos que entrar de forma ilegal al país vecino, y no podíamos usar nuestros uniformes. Tampoco podíamos llevar credenciales o alguna clase de documento de identificación. Y por si alguna razón éramos atrapados por las autoridades del otro país, tendríamos que alegar que lo que hicimos no tuvo nada que ver con el gobierno de nuestro país. Como dice el refrán, a situaciones desesperantes, medidas desesperadas. Éramos un total de 15 personas, y yo era el líder de aquella unidad extraoficial. La planeación fue muy cuidadosa, y todo estaba saliendo bien. Caminamos por un paso de montaña para pasar la frontera sin ser detectados, y luego nos movimos lo más sigilosamente posible dentro del país para encontrar el punto de reunión de la célula terrorista. No podíamos llevar armamento pesado, así que encontramos a un contrabandista que encontramos en la ciudad fronteriza, y luego empezamos nuestro trabajo. Llegamos a aquel pueblo fronterizo donde se ocultaba la célula terrorista. Estaba a tan solo 1 hora de donde le compramos las armas al contrabandista. Alquilamos 3 habitaciones de un pequeño hostal que estaba en el mismo vecindario que el lugar en el que debíamos infiltrarnos. Inteligencia logró averiguar que el ataque sería exactamente en el día en el que celebramos nuestra independencia, por lo cual nos quedaba exactamente 1 mes para lograr frustrarlo. Tiempo más que suficiente para hacer las cosas bien. Dedicamos 1 semana entera a estudiar los hábitos de estos terroristas, además de que también nos ocupamos de conocer a la perfección nuestro entorno. Y luego de que finalmente cumplimos con todas estas tareas secundarias, pudimos decidir el día en el que atacaríamos, y también pudimos concluir que lo mejor era iniciar la operación en horas de la madrugada, a eso de la 1 de la mañana. Finalmente, el día llegó y así empezamos la operación. Nos infiltramos en el lugar y nos escondimos allí dentro sin problemas. Cuando todos estábamos listos, yo di la orden que a los únicos prisioneros que debíamos tomar eran los cabecillas, y al resto debíamos eliminarlos. Luego de dejar esto claro, iniciamos a la siguiente fase del plan. Lentamente empezamos a eliminar a los objetivos, hasta que llegamos a una habitación subterránea que era donde se suponía que descansaban los cabecillas. La puerta era pesada y muy gruesa. Queríamos abrirla silenciosamente en caso de que tuvieran alguna ruta de escape, pero no hubo de otra. Decidimos colocar una carga explosiva para tumbar la puerta, y entramos ruidosamente para confundir y asustar a quien sea que estuviese adentro. Sin embargo, todo estaba en silencio, y los supuestos cabecillas de la célula terrorista estaban de pie en forma de un círculo. Inmediatamente le grité que subieran las manos donde yo pudiera verlas, pero ellos
simplemente voltearon su mirada y se quedaron viéndome fijamente. Pero lo más extraño de todo fue que todos sonrieron al mismo tiempo y al unísono dijeron que me estaban esperando. En ese momento me quedé pensando en que probablemente habíamos caído en una trampa, que habíamos sufrido las consecuencias de la contrainteligencia y que todo iba a ponerse sorprendentemente peligroso. Y así pasó, pero no de la forma como lo esperaba. En ese preciso momento, el compañero que estaba a mi lado soltó el fusil que estaba cargando, cayó de rodillas al suelo y empezó a sujetarse el cuello. Se quejaba de que le faltaba el aire y, por cómo reaccionaba, parecía que estaba siendo estrangulado. Y de inmediato sentí un ardor en el abdomen. Cuando me fijé, resultó que tenía una herida similar a cuando una persona es apuñalada. Y lentamente, todos empezamos a experimentar heridas y condiciones físicas realmente extrañas. Sin embargo, estábamos ahí para capturarlos y de ninguna manera iba a aceptar irnos sin ellos. Así que reuní toda la fuerza que pude. Caminé hasta quedar frente a frente con el líder de la célula y le apunté con mi arma. Y le dije en tono serio que ellos venían con nosotros. Sin embargo, ninguno de los cabecillas parecía escucharme. De hecho, fue ahí cuando noté que estaban recitando algún cántico extraño que no podía entender del todo. Y todos tenían los ojos totalmente en blanco. A pesar de ser un hombre de campo, no soy muy supersticioso, pero en ese momento realmente parecía como si estuvieran en alguna especie de trance hipnótico. Como pudimos, nos llevamos a todos los 5 cabecillas de aquella célula terrorista. Tuvimos que estar en el lugar en el que nos estábamos alejando durante varios días para tratar heridas que de forma misteriosa habían aparecido en nuestros cuerpos. Y finalmente nos dirigimos hacia el paso de la montaña por el que habíamos cruzado la frontera. Me encantaría decir que todo terminó ahí y que pudimos regresar sin más inconvenientes, pero la verdad es que no. En los siguientes días, cuando partimos, todo parecía normal, pero los infortunios empezaron a aparecer cuando llegamos al paso de montaña. Para empezar, todos nos sentíamos débiles y cansados, y de la nada empezamos a desmayarnos. No quería admitirlo, pero parecía como si la presencia de esos tipos estuviera causando esto. Y a causa de la desesperación y la ira que sentía, les dije a mis compañeros que les cubrieran la boca con cinta para que no pudieran hablar. Sin embargo, esa misma noche y mientras dormíamos, uno de nuestros compañeros apareció degollado. Los cabecillas de la célula terrorista no se habían movido de su lugar. Sin embargo, no habían pegado el ojo en más de 3 días, lo cual a todos nos tenían sorprendidos y un poco nerviosos. Yo les quité la cinta que habíamos puesto en sus bocas para callarlos y les exigí que me dijeran qué era lo que había pasado. Sin embargo, lo único que respondieron fue una frase totalmente fuera de lugar. «Todos los blasfemos morirán». Yo no lo soporté y empecé a golpearlos. Cuando quedé satisfecho, les ordené que les volvieran a cubrir la boca. No quería escuchar ni una palabra más de lo que estos infelices tuvieran para decir. Pero lo que no sabía es que esa noche fue solamente el inicio de nuestras pesadillas. A la noche siguiente amanecí golpeado y amoratado, y me sentía tan débil como si la noche anterior hubiera recibido una tremenda paliza. Y no era el único que se sentía así. Todos estábamos exhaustos y sorprendidos, pero eso no fue lo único. Otro de nuestros compañeros misteriosamente había amanecido degollado, y este mismo patrón se repitió con los días. No importaba que alguien se quedara a vigilar por las noches. Cada noche, un nuevo muerto de nuestro lado aparecía. Al final, 8 de nosotros habíamos muerto, y los que tuvieron la suerte de seguir vivos
Llegamos al otro lado de la frontera con nuestros cuerpos al límite, pues además del extraño debilitamiento, teníamos que llevar a los prisioneros y a los cadáveres de nuestros compañeros con nosotros, pues queríamos que tuvieran un adecuado sepelio. No fuimos capaces de explicar a nuestros superiores las extrañas circunstancias de todo lo que había pasado, y al final, el caso fue archivado y clasificado. Unas semanas después, me enteré de que esa célula terrorista pertenecía a un culto exageradamente extraño. Veía a todos los que no creían en su Dios como blasfemos y pecadores, y por razones que aún desconocemos, consideraban a nuestro país como la mayor herejía sobre la faz de la tierra, la cual, según ellos, debía ser eliminada a cualquier costo. A día de hoy, no tengo idea de qué ocurrió con esas personas o si aquella organización terrorista sigue existiendo. Y de vez en cuando, en mis sueños, puedo ver aquellos ojos totalmente blanqueados, mirándome fijamente, como si me hubieran fijado como su próximo objetivo. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Ahora, vamos con el siguiente. Buenas noches a todos. Aquí el cabo Oscar Román Trejos. Mucho gusto. Soy soldado desde hace un par de años y estoy muy orgulloso de ello. Mis padres también, aunque no pueden evitar preocuparse cada vez que me llaman al frente cuando hay alguna escaramuza fronteriza con nuestro problemático y molesto vecino. La historia que vine a contarles el día de hoy ocurre precisamente durante una de las muchas escaramuzas fronterizas que hemos tenido durante los últimos años. En un pueblo cercano en la zona de combate, hubo una serie de desapariciones en circunstancias realmente extrañas y varios compañeros y yo fuimos enviados para investigar esto. Al llegar, lo que notamos de inmediato fue la espesa niebla que se cernía sobre todo el pueblo. El ambiente lúgubre nos hacía sentirnos un tanto nerviosos, pero no tardamos en empezar a preguntarle a los moderadores sobre las desapariciones. Creíamos que ellos al menos tendrían un mínimo de información acerca de esto, pero a decir verdad, lo único que sabían era que las personas estaban desaparecidas, nada más. No teníamos idea de dónde empezar a buscar ni qué pista seguir. Estábamos en una encrucijada, y de hecho, pensamos en pedirle a nuestro capitán que llamara a algún detective o algo así, pero afortunadamente logramos encontrar indicios en la casa de una de las víctimas desaparecidas. Era un hombre mayor que vivía solo, y todo estaba totalmente desorganizado. Las señales de que algo podría haber pasado ahí eran demasiado obvias, así que empezamos a buscar cualquier indicio que nos llevara al paradero de esta persona. Y mientras estábamos en ello, llegué hasta el sótano de la casa donde encontré un espejo un tanto peculiar. El marco de este era de madera y las decoraciones eran de lo más perturbador. Había rostros de personas tallados, pero no se veían exactamente felices, sino que era exageradamente notorio que estaban sufriendo, y además olía bastante a azufre. El olor me hizo querer alejarme de inmediato, pero mientras más miraba mi reflejo, me sentía más extraño. No sé cómo explicar la sensación. Lo único que puedo decir al respecto es que estaba como en una especie de trance hipnótico, en el que solo podía tener mis ojos fijos al espejo. «Mi cabo, hemos terminado de registrar el lugar», me dijo uno de mis subalternos, pero yo solo di una contestación vaga y no quité mi mirada del espejo. El sujeto que me habló, Tomás, llegó hasta el sótano donde yo estaba y también se quedó mirando al espejo. Sin embargo, él no parecía estar hipnotizado como yo, o al menos, eso es lo que podía ver en el reflejo. Sin embargo, cuando él llegó, finalmente pude apartar mis ojos del reflejo. Oiga, ¿qué es eso?», dijo Tomás mientras señalaba al espejo. De inmediato volví a mirar y me di cuenta que mi reflejo
Estaba un poco extraño. Se veía como un cadáver y las escalofriantes decoraciones del marco del espejo parecían estarse moviendo. Tomás se quedó viéndolas y me dijo algo un poco perturbador. Algunos de los rostros en el marco del espejo se parecían a las personas desaparecidas, por no decir que eran exactamente iguales. En ese momento, incluso pudimos escuchar gritos y sollozos, y no fue por algún delirio de locura, pues Tomás también lo escuchó. El espejo hacía que escalofríos recorrieran nuestro cuerpo, así que lo cubrimos con una manta que encontramos por ahí y salimos de la casa de inmediato. Jamás encontramos a las personas y la verdad es que no quiero imaginarme lo que les pasó, pero estoy seguro casi al 100% que su desaparición tuvo algo que ver con ese perturbador y aterrador espejo. Después de nosotros, enviaron a varias unidades, pero el resultado fue el mismo. No encontraron a nadie, ni siquiera una pequeña pista. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Soy el recluta Brian López. Buenas noches, es un placer. Estoy a poco tiempo de terminar mi entrenamiento, aunque debido a una situación familiar, me dieron permiso para estar en casa por unos días, y estoy usando parte de ese tiempo para contarles una historia que ocurrió durante los primeros meses de entrenamiento. El primer día, todos los reclutas nos presentamos, y entre nosotros había un sujeto que se veía totalmente incómodo por alguna razón. El sargento se le acercó preguntando si lo conocía de algún lugar, pero el recluta de inmediato respondió que no, y no se volvió a tocar el tema. Sin embargo, hubo algo que yo noté y nadie más lo hizo. Aquel recluta no tenía sombra. Sin importar bajo qué luz estuviera, ninguna sombra se proyectaba sobre el suelo. El tiempo pasó y lentamente todos lo notamos, pero ninguno de nosotros quiso preguntarle nada a aquel extraño recluta. El tipo era de lo más peculiar. No comía nada que tuviera sal y no era cercano a nadie dentro de la base. Varias veces intenté acercarme a hablarle, pero él de inmediato buscaba alejarse, y no solo de mí, sino de cualquier persona que se le acercara. Todo esto me resultaba muy extraño, y de hecho el sargento lo vigilaba demasiado, pues siempre nos pedía a alguno de nosotros que lo observáramos y le informáramos de cualquier irregularidad con ese sujeto. La vigilancia sobre él llegó a tal punto en el que teníamos que tomar turnos en la noche para saber si salía de la habitación, si iba al baño o si hacía cualquier otra cosa. Era una total molestia hacerlo, pero las órdenes del sargento eran muy claras y específicas. Si va al baño, quiero saber qué tan mal huele, y si come, quiero saber hasta cómo sabía su comida, ¿entendido? Era muy difícil vigilarlo las 24 horas del día, y más cuando no podíamos dejar que él se diera cuenta de lo que estábamos haciendo. Honestamente, en un punto empezamos a pensar que eso simplemente era un ejercicio de entrenamiento, y empezamos a aflojar la vigilancia sobre él. Un día, mientras todos estábamos dormidos, el sargento interrumpió en nuestra habitación ruidosamente. ¿Dónde está el recluta Cabrales?, preguntó con un claro tono de molestia en su voz, pero ninguno de nosotros lo sabía. No nos lo tomamos muy en serio, y esa noche nadie hizo guardia, pero en ese momento nos dimos cuenta de lo equivocados que estábamos. Totalmente furioso, el sargento nos ordenó que saliéramos a buscarlo, y las alarmas empezaron a sonar. Según la información que recibimos, aquel sujeto sin sombra no aparecía en ninguno de los archivos, lo que quería decir que claramente era un infiltrado. Se nos ordenó que lo vigiláramos para saber qué es lo que el tipo quería, pero no cumplimos con la misión. Recibiríamos un castigo después, pero por lo pronto,
Debíamos encontrarlo, y durante toda la noche no hicimos nada más que voltear piedra sobre piedra en la base. A mi compañero se le ocurrió que buscáramos en las afueras de la base, pues si se había ido podíamos hallar algún rastro, y eso fue lo que hicimos. Después de un rato de ello, encontramos huellas de calzado militar y decidimos seguirlas hasta que logramos divisar a alguien a lo lejos. Nos acercamos en silencio y observamos lo más extraño que hemos visto en nuestras vidas. El tipo que se supone que debíamos encontrar se empezó a quitar el uniforme, pero en vez de piel, habían plumas ahí. Y sé que esto no suena muy realista, pero juro por Dios que lo vi convertirse en un cuervo enorme, pero tenía rostro humano. Iba a decirle algo a mi compañero, pero él me tapó la boca y me dijo que no hiciera ningún ruido. Después de un rato, el enorme pajarraco se fue del lugar y mi compañero, totalmente asustado, me dijo que eso era un nahual. Ya saben, estos brujos que se convierten en animales. Según lo que él me dijo, pocas personas tienen la oportunidad de ver uno, y si son descubiertos, estos nahuales pueden atormentarlos por el resto de sus vidas. Cuando regresamos a la base, informamos del rastro, pero no dijimos que habíamos encontrado al sujeto, pues nunca iban a creernos lo que pasó. Todo lo que dijimos fue que perdimos el rastro, y al final nunca pudieron encontrar a aquel soldado sin sombra. ¿Qué tal, oyentes? Espero que también hayan disfrutado el relato anterior. Ahora vamos con el siguiente. Estos días he estado pensando demasiado en lo que pasó y he querido olvidarlo todo. Me llamo Ronald, tengo 30 años y soy parte de un escuadrón de exploración del ejército. Llevo varios años aquí y, a decir verdad, después de aquello, no he tenido más que deseos de retirarme del servicio activo. Verán, hace unos meses nuestro escuadrón descubrió un búnker que estaba abandonado y recibimos la orden de registrarlo por completo. Debíamos revisar hasta la última telaraña del lugar, lo cual nos tomaría al menos un mes entero en nuestro tiempo. No había más alternativa, así que durante la primera semana hicimos un mapeo del lugar y luego nos dividimos el trabajo. Dividimos el lugar por zonas y cada persona tomó al azar una zona para registrar todo lo que encontrara ahí. Yo tuve la mala suerte de que me tocara la sala de los archivos, y ya que parecía un búnker bastante antiguo, era normal que no hubiera archivos digitales, lo cual significaba que tendría que revisar la montaña de archivos que había en esa oficina. No tuve de otra más que empezar a leer archivos mientras maldecía mi suerte, pero lo que encontré sin duda alguna me sorprendió. La fecha que estaba registrada en los documentos decía que eran de hace más de 40 años. Estaba realmente sorprendido que sin ningún tipo de conservación especial, los papeles no se hubieran deshecho. Sin embargo, lo impactante no era cómo se había conservado el papel, sino el contenido que había en él, pues según esa información, aquel búnker era utilizado principalmente para experimentación humana clasificada. La noche llegó y yo me sentía realmente perturbado por todo lo que leí. En más de un sentido era algo sorprendente, y lo peor de todo es que ni siquiera iba por la mitad de todo lo que tenía que leer. Estaba realmente agotado y pensé que iba a leer el último archivo e iba a tomarme un descanso. Sin embargo, al tomar la carpeta que contenía todos los papeles, uno se cayó. Era una carta sellada. Sin dudarlo la levanté y la abrí, pero era realmente intrigante, pues no tenía destinatario ni ninguna clase de información acerca de la persona que la escribió. En cuanto la leí, podrá parecer mi imaginación, pero la carta daba detalles tan precisos que lo único que le faltaba era que pusieran mi nombre ahí. Realmente me preocupé mucho,
pero más después de leer la última frase. Sin importar las circunstancias, jamás abras la puerta de la sala P23. Había leído suficientes cosas escalofriantes como para preocuparme lo suficiente, y en ese preciso momento intenté comunicarme con mi equipo para decirles esto. Sin embargo, no respondían sus diarios, y temiendo que algo terrible pasara allí, salí corriendo hacia la sala P23. No me demoré mucho en llegar, pero cuando estuve ahí, la bruma que salía del interior de la sala lo decía todo. Era demasiado tarde. Mis compañeros ya habían abierto la sala. Intenté comunicarme con la base, pero tampoco hubo respuesta. Y en ese momento, escuché disparos al interior de la sala. Les hice saber a mis compañeros que yo estaba ahí, y de inmediato me gritaron que me alejara y que intentara contactar a la base. Justo en ese momento, alguien apareció frente a mí. No pude distinguir si se trataba de un hombre o una mujer, puesto que tenía el rostro totalmente desfigurado y muchas partes de su piel no estaban. Había visto imágenes de este experimento. Intentaban crear un soldado que no durmiera ni comiera, pero en el proceso, el sujeto de pruebas enloqueció. Me sorprende que siguiera vivo, pero considerando lo que querían crear, tiene mucho sentido. En ese momento, supe el peligro en el que estábamos, pero antes de que pudiera hacer algo, recibí un golpe y me quedé totalmente inconsciente. En cuanto me desperté, me enteré que uno de nuestros compañeros se había quedado atrás para que todos pudieran salir de ahí. Pero en cuanto contactamos a la base y dijimos todo lo que habíamos visto, ellos de inmediato enviaron un equipo táctico de respuesta. Esto podrá parecer mi imaginación, pero parecía como si nuestros superiores supieran lo que había en ese búnker, pues no reaccionaron de forma normal, que sería dudar de lo que estábamos diciendo, sino que de inmediato lo creyeron. A día de hoy, no tengo idea de lo que pasó ese día, pero sin duda, no puedo sentir lástima por todas las personas que fueron objeto de aquellos experimentos. De hecho, en secreto logré destruir algunos archivos, aunque no creo que eso haya hecho mucha diferencia. ¿Qué tal, oyentes? Bien, vamos con el siguiente relato de la noche. Hola, buenas noches. Soy Martín. Tengo 36 años y todo lo que puedo decir es que soy un soldado. Por razones de seguridad no puedo compartir mi rango o cosas así. Hace unos años fui asignado como vigía de una base en el Ártico, en la cual pasaban cosas un tanto extrañas. Me correspondía el turno nocturno de vigilancia que nadie quería. Era el novato y saqué la pajita corta. No había nada que pudiera hacer al respecto, así que decidí tomármelo con calma y tener la actitud más positiva posible. Sin embargo, al poco tiempo entendí por qué nadie quería tomar el turno nocturno, a pesar de que era en el que más fácil era cumplir con el trabajo de vigilancia. Primero, hacía demasiado frío, al punto en el que sentía que partes de mi cuerpo literalmente se congelaban. Y aunque me gustaría decir que eso era todo, la verdad es que no es así, pues en las noches a veces podías escuchar aullidos de lobos, así como también risas de personas, y en ocasiones raras, incluso pasos. A decir verdad, inicialmente pensé que simplemente eran mis compañeros veteranos con experiencia haciéndome una pequeña broma, pero pronto descubrí que no. Revisé el lugar varias veces, solo para enterarme que en realidad todos mis compañeros estaban en sus camas durmiendo. Al darme cuenta de esto, regresé a mi puesto de vigilancia, pero los extraños ruidos seguían ahí. Misteriosamente la ventisca también se detuvo, y repentinamente todo se quedó en silencio. En medio de todo esto, pude ver algo totalmente extraño. Parecía como si algunos símbolos estuvieran apareciendo en la nieve.
No pude resistir la tentación de averiguar qué era eso, y cuando llegué, lo que vi parecía ser un código, pero para ser honesto no tenía ni la más mínima idea de qué clase de código era o para qué servía, por lo cual tomé una foto y tuve que esperar hasta la noche siguiente para preguntarle a mi compañero del cambio de guardia qué era eso. Al día siguiente, en cuanto le pregunté a Raúl, mi compañero, de inmediato me dijo que aquello parecía una frecuencia de radio y no pudimos resistir la tentación de sincronizar aquella frecuencia, pero en cuanto lo hicimos, nos dimos cuenta que no era algo para nada agradable. Lo primero que escuchamos fue interferencia, pero lentamente el sonido se hacía más nítido, y lo que era interferencia ahora eran gritos. ¿Qué rayos significa esto?, preguntó Raúl, y yo me preguntaba exactamente lo mismo. Sin embargo, fue allí cuando lo extraño sucedió. La voz dejó de gritar y luego dijo nuestros nombres. Esto me preocupó un poco, pero ambos seguimos con la curiosidad, y en ese instante escuchamos algo que probablemente no debimos. La voz empezó a decir de qué forma íbamos a morir. Esto nos preocupó un poco, así que de inmediato apagamos el aparato. Pero lo aterrador es que después de unos cuantos meses de aquello, Raúl murió exactamente de la misma forma en que aquella misteriosa voz dijo. No diré de qué forma, pues la mente que le auguraron era realmente horrible, tanto que me llené de indignación en cuanto me enteré. Por mi parte, sigo esperando mi turno, pero después de lo que pasó con mi compañero, ando con muchísimo más cuidado de lo normal y evito cualquier evento que pueda desencadenar aquello, pues la muerte que auguraron para mí también era un tanto terrible. ¿Qué tal, oyentes? Bien, vamos con el siguiente relato. Esta historia ocurrió hace unos pocos meses, así que si alguna vez intentan viajar a algún desierto, tengan mucho cuidado, pues aquello puede seguir por ahí. Buenas noches a todos, me llamo Leonardo y tengo 39 años. Actualmente no pertenezco a ningún cuerpo del ejército oficialmente. Soy más como un mercenario. Es un tanto complicado explicar mi situación actual, así que lo dejaré en eso. Piensen en mí como un mercenario. He estado en muchos campos de batalla y enfrentamientos, y he visto un montón de cosas que un soldado normal ni siquiera soñaría con ver. Sin embargo, jamás en mi vida había visto algo remotamente parecido a aquello. Me encontraba en una misión de reconocimiento en medio de un desierto. El gobierno de mi país estaba muy interesado en conocer las actividades de cierto grupo terrorista, y eso me llevó hasta aquel lugar. Pero aquella persona tenía una estricta vigilancia, así que lo único que podíamos hacer era observar desde lejos. Por esta razón tuvimos que establecer un pequeño campamento en medio de las inclementes arenas del desierto. Por cierto, pido una disculpa por no poder decir en qué desierto pasó todo esto, pero ya saben, son asuntos confidenciales. Hacer esta vigilancia fue todo un desafío. Un calor infernal y mortal en el día, y temperaturas bajo cero en la noche. Varios de mis compañeros tuvieron que retirarse de la misión porque sus cuerpos no podían resistir los cambios tan bruscos de temperatura. Los que quedamos pudimos notar un patrón extraño de aquel grupo de personas que vigilábamos. Cuando dormían, buscaban lugares elevados y no pisaban el suelo sino hasta que el sol ya estuviera en todo su apogeo. Sin embargo, una noche nos dimos cuenta de ello. Mientras dormíamos, uno de mis compañeros empezó a moverse de forma extraña. Inicialmente me pareció molesto y le dije que dejara de hacerlo, pero en cuanto lo hice, mi compañero empezó a gritar. Intenté cerrarle la boca, pues corríamos el riesgo de ser descubiertos,
Pero él de inmediato empezó a decir de forma desesperada que se las quitara. Él estaba totalmente cubierto, y en cuanto lo descubrí, tenía el cuerpo totalmente cubierto de lo que parecían ser hormigas. Sin embargo, estas eran enormes, mucho más grandes que cualquier especie que yo conocía. Di la orden de retirada de inmediato, y todos tomamos nuestras cosas apresuradamente y nos fuimos. Sin embargo, del interior de las arenas del desierto seguían saliendo más de estas hormigas. Teníamos un poco de gasolina con nosotros, así que la vertí en la arena y la encendí, pensando que quizás esto iba a ahuyentarlas. Sin embargo, fue todo lo contrario. Esas criaturas fueron atraídas hacia el fuego. Afortunadamente esto creó la distracción perfecta para que pudiéramos irnos. La cantidad de hormigas que salieron del interior de la arena fue realmente aterradora. Jamás en mi vida había visto tantos insectos. Y mientras nos alejábamos, pensábamos en cómo rayos habíamos estado durmiendo en aquel lugar como si nada estuviera pasando. Por cierto, a nuestro compañero que había sido atacado por las hormigas, logramos rescatarlo, aunque después de esto tuvimos que llevarlo de inmediato al hospital, pues al parecer aquellas criaturas eran venenosas. No me explico de dónde salieron esas cosas, ni siquiera cómo es posible que una especie así exista y que jamás haya sido registrada. Pero bueno, supongo que es uno de los muchos misterios de este mundo. Solo agradezco que hayamos podido salir de ahí con vida. ¿Qué tal, oyentes? Muy bien, vamos con el siguiente relato. Trabajo en la ciudad como maestro, en un empleo que, aunque gratificante, a menudo me hace sentir la distancia de mi hogar, de aquel lugar donde crecí. Mis padres y mi tierra natal siempre están en mi mente, y esa añoranza a veces se siente como un peso que no puedo ignorar. La vida en la ciudad es frenética, llena de ruidos y de gente que siempre está deprisa, tan distinta a la calma y a la sencillez de mi pueblo. Un día, mientras caminaba por los pasillos de la escuela, me detuve frente a una ventana y observé la ciudad extendiéndose bajo el cielo gris. Sentí esa falta profunda de los paisajes abiertos y los atardeceres dorados de mi tierra. Me di cuenta de que necesitaba reconectar con mis raíces, sentir de nuevo la tierra bajo mis pies y escuchar las voces familiares que me habían visto crecer. Decidí entonces organizar un viaje para el próximo mes. La idea era simple: tomar unos días de descanso y conducir de regreso a mi pueblo. Quería sorprender a mis padres, ver sus rostros iluminarse al verme y compartir con ellos momentos que solo el hogar puede ofrecer. Era un plan que me llenaba de una expectativa serena, una forma de cerrar la distancia que la vida adulta había impuesto entre mi pasado y mi presente. Así empecé a organizar mi viaje, marcando los días en el calendario y preparando todo para ese retorno esperado. Cada detalle, desde la ruta hasta la música que escucharía en el camino, estaba pensado para hacer de ese viaje una pausa reparadora de mi ruta. No sabía entonces lo que me esperaba en ese trayecto nocturno, ni las sombras que encontraría en el camino. Pero en ese momento, todo lo que tenía en mente era el reencuentro con mi familia y mi tierra. Mi nombre es Marco Martínez, tengo 23 años y soy fiel seguidor de este canal Carreteras de la Oscuridad. Siempre he esperado que una de mis historias sea narrada y leída en su canal, y creo que finalmente tengo algo digno de compartir. Esta historia sucedió desde hace un año, mientras regresaba de una visita a mis padres en un pueblo pequeño, a unas 3 horas de la ciudad donde vivo. Era una de esas noches donde la luna se esconde detrás de nubes densas, y solo las luces de mi coche iluminaban el camino. Cerca de la medianoche, mientras conducía por un tramo particularmente solitario y sin iluminación, noté algo extraño en el asfalto. Parecían ser manchas oscuras que al principio pensé que eran sombras de árboles,
pero al acercarme, vi que se movían sutilmente. Cada vez que pasaba sobre estas manchas, sentía un frío que se deslizaba por la espalda, como si algo o alguien estuviera intentando subir al coche. Decidí ignorar el miedo que me comenzaba a invadir y concentrarme en la carretera. No obstante, unos minutos después, el motor del coche empezó a fallar. Sin más opción me detuve en el arcén. El silencio de la noche se rompió con un ruido proveniente del maletero, como si alguien estuviera golpeando desde adentro. Armándome de valor, bajé del coche para verificar, pero al abrir el maletero, no había nada más que las herramientas y una vieja lona que llevaba siempre. Volviendo al coche, intenté convencerme de que había sido mi imaginación, cuando de repente el coche se apagó completamente. En la oscuridad, vi reflejada en el espejo retrovisor la silueta de una figura sentada en el asiento trasero. Al girarme, no había nadie, pero el eco de una risa sutil y siniestra llenó el aire, desvaneciéndose con el regreso de las luces del coche que inexplicablemente se encendieron de nuevo. Arranqué el motor y me alejé a toda velocidad, jurando no volver a viajar solo por esa carretera de noche. Nunca supe qué fue lo que vi esa noche, ni qué explicación lógica podría tener. Solo sé que algo más viajaba conmigo en aquel solitario camino, y que a veces lo inexplicable simplemente queda suspendido en la oscuridad, esperando ser olvidado. Espero que esta historia encuentre ecos en quienes, como yo, han sentido el peso de la noche en caminos solitarios. Muy bien, oyentes, vamos con el siguiente relato de la noche. La noche antes de aquel viaje a ese estado, me encontré atrapado en una pesadilla que ahora entiendo fue una advertencia de lo que me esperaba. En mi sueño, estaba conduciendo mi camión como cualquier otra noche, pero algo era diferente. El ambiente se sentía cargado, pesado, como si el aire mismo estuviera impregnado de un temor invisible. De repente, en medio de la oscuridad de la carretera, aparecieron figuras. Eran presencias que se movían erráticamente al borde del camión. Sus movimientos no seguían ningún patrón natural. Se deslizaban y retorcían de formas que desafiaban toda lógica. Lo más inquietante era cómo parecían acercarse a mi camión cada vez que intentaba aumentar la velocidad. El miedo se apoderó de mí en el suelo, un miedo que me dejaba sin aliento, paralizado. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en la nada. Cada vez que miraba por el retrovisor, esas presencias estaban más cerca, como si me persiguieran, acechando cada movimiento que hacía. Yo desperté sobresaltado, bañado en sudor. El presentimiento de que algo no iba bien se instaló en mi pecho, una premonición oscura que no pude sacudirme durante todo el día. Aún así, decidí seguir adelante con el viaje, tratando de convencerme de que solo había sido un mal sueño. Sin embargo, la realidad que enfrenté en esa ruta me demostró que algunas pesadillas son ecos de advertencia que no deberíamos ignorar. Mi nombre es Esteban Romero, un camionero de 38 años quien siempre ha encontrado paz en las carreteras largas y solitarias. Mi trabajo me lleva a atravesar diversas regiones, cada una con una historia y paisajes únicos, pero nada me había preparado para lo que enfrentaría en una ruta nocturna habitual hacia Osaka. Aquella noche el cielo estaba especialmente oscuro, las estrellas ocultas por nubes espesas. El viento soplaba con un sonido lúgubre que hacía temblar las hojas de los árboles a lo largo de la carretera. Mi camión, un robusto modelo con años de servicio, era mi único compañero en ese trayecto silencioso. Al pasar por una curva conocida por su mal augurio entre los camioneros, el motor comenzó a fallar.
Una inquietud se apoderó de mí, una sensación que no se parecía a ninguna avería mecánica que hubiera experimentado. Era como si una presencia se arrastrara por la oscuridad hacia mi vehículo. De pronto, en medio de mi intento por revisar el motor, un frío inusual se adueñó del ambiente. Escuché pasos que se acercaban, pero no había nadie a la vista. La luz de mi linterna parpadeaba erráticamente, iluminando figuras que se movían en la periferia de mi visión. Me apresuré a regresar al camión, sintiendo cómo el miedo se enredaba en mi garganta. Arranqué el motor con dificultad y el camión avanzó ranqueante por la carretera. A cada kilómetro, las presencias parecían seguirme y los ruidos externos se intensificaban. De repente, vi una figura solitaria en medio de aquella carretera. Era un hombre de aspecto desalineado, con una mirada que traspasaba la oscuridad. No tenía expresión alguna, solo me observaba mientras mi camión se acercaba. Al pasar junto a él, su mirada nunca se desvió. Sentí un escalofrío que me recorrió la espina dorsal. Aceleré, deseando dejar atrás esa imagen perturbadora. Sin embargo, la figura reapareció kilómetros adelante, como si el tiempo y el espacio no le afectaran. Cuando finalmente llegué a mi destino en Osaka, después de un viaje lleno de tensión y miedo, mi teléfono sonó. Al contestar, la voz temblorosa de mi esposa al otro lado de la línea me golpeó como una punzada en el estómago. Su padre, mi suegro, había fallecido de un infarto al miocardio apenas unas horas antes. El dolor y la sorpresa se mezclaron en mi pecho con una sensación de irrealidad. Mientras ella lloraba tratando de explicar los detalles a través de sollozos, mi mente regresó a la carretera y a las presencias que me habían acompañado y a la figura desalineada que se me apareció, mirándome con intensidad. Una idea comenzó a formarse en mi cabeza, una conexión que parecía demasiado coincidente para ignorar. Empecé a pensar que tal vez lo que viví en esa carretera no fue solo un encuentro con algo desconocido, sino un mensaje, una despedida. La presencia que sentí, esa figura que me observaba con tal intensidad, podría haber sido el espíritu de mi suegro intentando comunicarse conmigo una última vez. Quería despedirse, asegurarse de que yo recibiera algún tipo de señal antes de partir definitivamente. Esa idea me persiguió durante los siguientes días. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de esa figura solitaria en la carretera y no podía evitar preguntarme si había algo más que mi imaginación, una manifestación real del deseo de mi suegro de decir adiós. El dolor de la pérdida se entrelazó con el misterio de esa noche, dejándome en un estado de confusión y reflexión profunda. La carretera, antes un lugar de paz y soledad, ahora llevaban consigo un eco de ese encuentro, una prueba de que los límites entre lo tangible y lo inexplicable son a veces más delgados de lo que creemos. ¿Qué tal, oyentes? Muy bien, vamos con el último relato de la noche. Me llamo Carlos Vega, tengo 32 y soy un ingeniero civil que frecuentemente trabaja en proyectos remotos. Esta vez mi tarea era inspeccionar una carretera en construcción en las montañas, un lugar conocido por su belleza natural, pero también por sus leyendas locales. Siempre fui escéptico respecto a los cuentos de aparecidos y criaturas nocturnas que los trabajadores compartían alrededor de la fogata. La carretera serpenteaba entre colinas y bosques densos, y una tarde, mientras regresaba solo de un punto de inspección, el cielo comenzó a oscurecerse rápidamente. Una tormenta inesperada se desató, y la visibilidad se redujo a casi nada. Mientras conducía lentamente, intentando no perderme o tener un accidente, vi a lo lejos una figura parada al borde de la carretera.
Al principio pensé que podría ser un trabajador perdido o un criminal local, pero algo en la postura de la figura me pareció inusual. Cuando me acerqué más, la silueta se volvió más clara. Era una mujer de pie, completamente quieta bajo la lluvia torrencial. Su cabello largo estaba empapado y pegado a su rostro, el cual no podía ver claramente. Me detuve y bajé la ventana, preguntándole si necesitaba ayuda. Sin moverse o responder, ella simplemente me miró. Su rostro estaba pálido, con una expresión que no parecía humana, casi como si su piel estuviera hecha de cera. Decidí que lo más prudente era seguir mi camino y reportarlo en el próximo pueblo, pero al mirar por el retrovisor para asegurarme de que estaba bien, noté que la figura había desaparecido. No había dónde esconderse en esa área abierta. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de frío me recorrió la espalda. Continué mi camino, pero a cada curva la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Escuché rasguños en la parte exterior del auto, como si ramas o algo más rozaran la chapa. Cuando finalmente llegué al pueblo y compartí mi experiencia, los locales me miraron con seriedad y me dijeron que lo que había visto era la Dama de la Montaña, un espíritu que me rodeaba buscando a quien llevarse a las profundidades del bosque. Según ellos, verla y luego perderla de vista era un mal augurio. Esa noche no pude dormir. Cada ruido me hacía saltar y mirar hacia la ventana, esperando no ver aquel rostro pálido mirarme de vuelta. Desde entonces, no he vuelto a transitar esa carretera al caer la tarde. Lo que vi y sentí esa tarde transformó mi escepticismo en una cautela respetuosa hacia las historias que antes desestimaba, porque créanme, las carreteras están llenas de misterios.